Perfecto. Entonces, si se fijan, y repasamos a grandes rasgos lo que es el diseño del juego respecto a lo que es diseño de alto nivel y diseño de nivel intermedio. No vamos a entrar en diseño de bajo nivel, no, porque no va para eso. Y obviamente es como prácticamente los mismos temas, pero ya tiene que ser muy, muy específico respecto al tipo de juego que estoy haciendo. Entonces, quizás para una próxima ocasión, no lo sé. Pero más que nada lo que me quiero sentar acá y es como, ok, yo ya aprendí un poco o tengo una idea macro de lo que es diseño de alto nivel y nivel intermedio. ¿Cómo lo aplico? Entonces lo vamos viendo por idea, por etapas, dentro de lo que es el desarrollo de un juego. Entonces primero parto con la idea de concepto y cómo yo podría crear algo o cómo sería como un entregable respecto al diseño de alto nivel, por ejemplo, un documento, etcétera, etcétera. Entonces en idea de concepto, bueno, aquí estamos repitiendo los conceptos de qué significan ciertas experiencias, las dinámicas de los elementos, y acá en la idea de concepto, más que nada la experiencia de nuevo, es qué quiero lograr, y los elementos es el cómo lo voy a lograr. Entonces en esta etapa, cuando estoy como en la idea de concepto, tengo una idea macro a nivel de juego, pero la puedo aterrizar un poco antes de pasar a un prototipo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy definiendo eso de nuevo? Tengo una idea, puedo definir a qué público va destinado, puedo saber el rating pretendido. El rating es como la clasificación que va a tener el juego dentro, no sé, por ejemplo, va a ser un juego para adolescentes, para niños, para adultos. ¿A qué plataforma está destinado? Eso es muy importante porque es muy distinto hacer un juego para móviles que para consolas o para PC o para realidad virtual. ¿Existen videojuegos similares? Tengo que saber con qué compito o qué tipo de cosas hacen qué cosas buenas hacen ese tipo de juegos, estudiarlos. ¿Cuál es el género del videojuego? Tengo que tenerlo un poco más o menos como definido. Entonces, ¿qué tipo de filtro existen? Bueno, esta idea del diseñador versus idea vendible, que esto es siempre el problema que va a pasar siempre en el desarrollo, ¿cierto? Que el diseñador siempre cree que la idea es muy, muy buena, pero en realidad es una idea que tiene caída en el mercado. O sea, el jugador jugaría o desearía este videojuego. ¿Existe un mercado para un videojuego de este tipo? Y respecto a las capacidades de recursos, porque si yo quiero hacer un MMO y estoy yo solo y quizás no tengo recursos para eso, es como loco pensar en eso, ¿cierto? O sea, la idea, puedo tener infinitas ideas, pero tengo que saber si tengo la capacidad y los recursos para poder hacerla. Capacidades técnicas para desarrollar la idea, cuento con el equipo y el capital para hacerlo. Entonces, en esta etapa es súper importante que respondan a este tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí un ejemplo rápidamente, por ejemplo, el Project Mega es el prototipo del juego de Defenders of, que después se transformó en lo que es Defenders of Background. Esto a grandes rasgos lo que se haya definido como un diseño de alto nivel, que es como una especie de guía para el desarrollo del juego. Entonces, distintos tipos de experiencia y más o menos como con una frase que lo describe. Los elementos del juego, ciertos tipos de cosas que nosotros considerábamos en su momento que se podían aplicar, ¿cierto? Ahora, obviamente, muchas de estas cosas pues cambiaron, obviamente, pero como guía en un inicio sirve bastante. Y obviamente responder más o menos los tipos de preguntas que les comentaba anteriormente. Entonces, si se fijan, este esquema de acá es súper bueno como para tener un inicio. Perdí un poco el hilo, ya no me acuerdo que estaba hablando. Ya, pero esto es como, se podría decir como un entregable de lo que es como idea de concepto de un diseño de alto nivel, por ejemplo. ¿Cierto? Como a grandes rasgos de una definición macro de lo que es el juego que voy a hacer. Ahora, obviamente no, esto va a ir más, de hecho, va a modificarse cuando yo esté en etapas de producción o sea, de preproducción, por ejemplo. Pero siempre tener un marco es súper bueno para iniciar porque es súper difícil a veces hablar, y de hecho esto sirve mucho para comunicación, no solamente el juego con el resto del equipo, sino que también cuando yo converso con otro tipo de desarrolladores para que me ayuden, por ejemplo, o cuando promociono el juego en feria, o cuando converso con distintos publishers para que es como tener muy clara la idea de qué significa el juego. Por lo general siempre van a saber, si yo les digo de cierta forma, no sé, pues quiero buscar este tipo de experiencia, suena mucho mejor que decir yo estoy haciendo un juego tipo Mega Man, bla, 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 sino que decir más o menos como qué tipo de experiencia de juego estoy buscando y cómo lo voy a hacer también es tenerlo súper, súper claro. Y bueno, aquí esto como un buen esquema como para poder iniciar el desarrollo, y después ya lo que es la preproducción del juego, que ya aquí está más asociado a lo que es el diseño de nivel intermedio. Aquí hartas cosas que se pueden conversar porque la preproducción es algo muy, muy importante dentro del desarrollo del juego. Bueno, esto lo dicen muchos desarrolladores, bueno, no todos lo consideran así, pero en mi opinión, yo soy de los que opinan de esta forma, que es la etapa más importante del desarrollo del juego, definitivamente.
no es donde se desarrolla el videojuego, sino donde el diseño toma forma. Específicamente, no sé si se entiende muy bien esa frase, pero más que nada que acá es como cuando yo capturo esta frase de decir el rayo dentro de una botella. En realidad acá si no lo capturo acá, o sea, esta es la etapa para capturarlo, ¿cierto? Y por lo tanto este es el proceso, existe un caos controlado donde la creatividad tiene que ser incentivada, o sea, acá todo el equipo tiene que estar con la creatividad full y por lo tanto testeando, prototipando, cíclicamente el día a día de esta etapa. Y obviamente la preproducción, a diferencia de lo que es la producción, no se trabaja, la idea es que se trabaje con un equipo mucho más agotado, porque obviamente si es tan caótico, entre más gente es peor, o sea, se vuelve más caótico aún. No documentar excesivamente, bueno, hay mucha gente que le encanta documentar, yo soy de los que no documenta absolutamente nada, no me gusta mucho, o sea, los documentos como los tradicionales, ¿cierto? El Game Design Document, estos son como 300 páginas, en realidad hay formatos mucho más chicos y mucho mejores, o por ejemplo esquemas como los que le acabo de mostrar. La tecnología es de apoyo, no lo primero, o sea, la programación no tiene que ir adelante, tiene que ir siempre de apoyo respecto a lo que se esté desarrollando, todo el equipo esté desarrollando. La opinión del jugador es súper importante, pero luego es una opinión, no es lo que no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y de nuevo, esta es la base para la producción. Y por lo tanto acá, toda esta cosa de los filtros que les comentaba en un principio, acá tienes que quedar muy, muy claro. Y por lo tanto, cuando pasen a la producción, ya producir. O sea, y empezar a hacer el detalle fino y empezar a producir lo que es el juego final, ¿cierto? En general, un videojuego no mejora en producción. Bueno, hay muchos juegos que pasa eso, pero esto es como una frase como en general. Y algo muy importante a considerar, porque si es que el juego no es bueno o yo no siento que sea lo suficientemente bueno cuando yo finalizo una preproducción, probablemente es mejor no pasarlo a producción porque probablemente voy a gastar mi tiempo y plata, ¿cierto? Y el esfuerzo de todo un equipo, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es como de nuevo capturar la inspiración o esta gran idea y aterrizarla a un prototipo que produzca las sensaciones que yo ando buscando y ahí recién pasar a producción, ¿cierto? Y obviamente acá, bueno, aquí les voy a dejar después no sé cómo después mandarle los links y todo, pero bueno, ahí vamos a conversarlo cómo lo hacemos, pero esto es una muy buena charla, muy antigua, obviamente en 2002, pero muy, muy buena que habla respecto a esto y de hecho una de las charlas que más me hizo clic respecto, porque, por ejemplo, no sé, comentándole con Defenders of Petro lo que es la preproducción, nunca estuvo, de hecho prácticamente no hicimos preproducción, estaba como preproducción mezclada con producción, etcétera. Pero es muy importante que estén separadas. Y por último, acá comentarles que prototipar es clave en la preproducción, es 100%, o sea, la preproducción en sí misma, en mi opinión, es un prototipado constante. Es un proceso iterativo, cíclico, que tiene como objetivo la mitigación del riesgo y el ahorro de recursos, a futuro, ¿cierto? O sea, al ahorro de recursos cuando yo paso a producción. Y de nuevo, los prototipos no es un prototipo de juego, son prototipos de absolutamente todo. O sea, un prototipo de la interfaz, prototipos de estética, prototipos de audio, mecánica, narrativa, tecnología, distintas cosas de game design. O sea, no necesito que esté implementado en un prototipo de un juego final, sino que pueda hacer prototipos mucho más chicos, más rápidos, para mostrarse al resto del equipo y veamos cómo funciona. O testearlo con algunos jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, se fijan, los prototipos, cuando se habla de prototipado, no se habla de crear el prototipo de un juego grande, o sea, o el prototipo final. Se habla de crear como pequeñas pruebas para que el resto sepa de qué se está hablando, o probar algún tipo de cosa. O sea, responde a una pregunta, tiene que tener 100% una funcionalidad, olvidarse de lo que es la calidad, allá está hablando de calidad como en términos de producción, ¿cierto? Como que no sean con tanta producción, no atarse a un prototipo específico, o sea, si te gusta el prototipo, no tratar de luchar en contra de eso si es que en realidad está atentando contra otros valores o otro tipo de experiencias que se están creando, realizar muchos prototipos en paralelo, de nuevo, entre más prototipos existan mejor, y obviamente si se trabajan en paralelo, priorizar los prototipos y obviamente elegir una herramienta que permita el prototipado rápido, y ahí obviamente la tecnología tiene que ayudar mucho para eso. Acá, bueno, voy a comentar un poco más rápido y ya se ve todo, pero más que nada como finalizando como consejos finales, y esto no es como, no está relacionado con todo lo que venía hablando antes, sino como el game design en general, esto es como más como mi opinión, que como qué tipo de cosas se pueden hacer, más que nada, no es como, esto no es una recomendación, sino más como cosas que hago yo para poder tratar de mejorar lo que es el game design o aprender más, porque esto es un aprendizaje siempre constante, consumir mucha información, existe infinita bibliografía respecto a lo que es game design,
o lo que es el desarrollo del videojuego en sí mismo. Y fíjense, no solamente existen libros de game design específicos de lo que es game design en sí, sino que también existen game design específicos de lo que es la narrativa, el arte. Entonces, artistas o guionistas o músicos, etcétera, etcétera, si tienen el game design no lo dejen al game designer. También estudian respecto a eso. No se enfoquen 100% en su tipo de especialidad. Enfóquense también, porque hacer un videojuego es muy distinto por ejemplo, no sé, pues hacer una pintura, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que saber qué es esa distinción y cómo ustedes pueden aportar respecto a eso. ¿Qué tipo de cosas? Yo, por lo general, no soy muy bueno para leer libros. De hecho, leo muy pocos libros de game design, pero soy seco para consumir todo en forma visual. Y sigo, por ejemplo, GDC, específicamente, devórense todas las charlas posibles. Ahí tienen, no es necesario que contraten el servicio. A todo esto, GDC es la Games Developer Conference, que es como la feria de desarrollo de videojuegos más grande del mundo. Se hace una vez al año, prácticamente. Y ellos, no es una feria común y corriente de videojuegos, es como una feria que uno va a charlas y va a perfeccionarse. Obviamente también una feria donde uno hace negocios, pero también a perfeccionarse si uno quiere estudiar. Y todas esas charlas, por ejemplo, están grabadas y las suben a una plataforma, pero la gran mayoría de las charlas están gratuitas en los canales de YouTube, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver charlas de gente, pucha, sequísima, y eso, son media hora, una hora, y pueden verla sucesivamente, y también canales de YouTube con mucha información específica, por ejemplo, análisis de game design o de desarrollo de videojuegos en general. También otra cosa muy importante, en mi opinión, estudiar a los desarrolladores. O sea, a mí me pasa mucho, y de hecho me pasaba también cuando hablo con mucha gente que está como estudiando, empezando el desarrollo de juegos, que no cachan nada respecto a qué desarrolladores, más que nada hablan de que me gusta este juego, y me gusta porque por esto y esto otro, pero no tienen una base o de saber por qué les gusta el juego, o cómo lo desarrollaron, o cómo fue el proceso para poder conseguir eso que tanto me gusta del juego, y no cachan ni siquiera quiénes son los desarrolladores. Entonces, respecto a otros tipos de arte, por ejemplo, no sé, para mí llama mucha atención que en la música yo sé quiénes son los otros músicos o bandas, en el cine yo sé quiénes son los directores de cine, pero en videojuegos es muy raro que hasta los mismos gente que está en este medio no cacha nada de quiénes son otros desarrolladores. Y es muy interesante saber cómo lo hacen, estudiar el proceso creativo que utilizan o cómo opinan respecto a las cosas, porque eso permite saber de dónde sacan la idea o cómo lo hacen para poder crear cosas tan exitosas. Ahora, no significa copiarles, significa tratar de entenderlos. Y obviamente también estudiar lo que es la industria en sí misma, ¿cierto? Es muy interesante porque, o sea, y casi necesario en el caso también si se van a dedicar a hacer un juego en general. Consumir arte, todo tipo de arte, bueno o malo, videojuegos, no solamente los videojuegos que me gustan, también consumir distintos tipos de videojuegos, porque todo eso, todo estos tipos, consumo estos dos tipos de cosas, te ayudan a aprender el qué, cómo hacer entender el cómo obtener el qué hacer. Y el entrenar, que es como prototipar, hacer juegos, participar en los game jams, aprender al cómo, ¿cierto? Y que es lo fundamental. Y esas dos cosas juntas es lo que produce que uno haga cosas distintivas, ¿cierto? Que es muy distinta al resto, como tu forma característica de hacer el juego, ¿cierto? Porque eso es lo que se anda buscando un desarrollador. No copiarle al resto, sino como hacerlo de tu forma particular.